Pensamiento del día martes 22 de julio. Intensificar la oración. Rezar siempre. Decir pocas palabras, pero también orar siempre sin desanimarse. Rezar siempre. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Y cómo en la vorágine de nuestra vida cotidiana? Haciendo de cada acción nuestra un acto de amor a Él, anteponiendo en la medida de lo posible a cada acción, sobre todo a las más importantes, un por ti, como enseñan algunos santos. Porque rezar siempre no significa multiplicar los actos de oración, sino orientar el alma y toda la vida a Dios. Estudiar solo por Él, trabajar, esforzarse, sufrir, descansar y hasta morir por Él. Y cumplir cada una de nuestras acciones del mejor modo posible, porque somos conscientes de que con ellas prolongamos la acción creadora de Dios y redentora de Jesús, para que se cumplan los planes de Dios sobre el mundo. Así, todo nuestro actuar se transforma en una acción sagrada. Es sobre todo con este modo de rezar como cumplimos el mandato de Jesús. Hay que rezar siempre. Chiara Lubich, en Fabio Giardini, El aliento del alma, la oración en Chiara Lubich, editorial Ciudad Nueva. Palabra de vida, julio de 2025. Pero un samaritano que iba de viaje llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 33. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso.